la palabra de nuestro Dios. Estuvimos hablando en la mañana, hablando y meditando. Bástate ya el tiempo pasado, ese era el tema en la mañana. Bástate ya el año pasado para haber hecho lo que agradaba a los hombres, puesto que nuestro Señor Jesucristo ha muerto en la cruz del Calvario. Pero también estuvimos viendo que dejemos lo que agrada a los hombres. Y también estábamos meditando en la palabra que ya no lo hagamos conforme a la carne, puesto que el tiempo de nuestro Dios, el tiempo está cerca la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar un año, es el segundo sermón por la tarde, pero es el primer día del Señor en este 2026. ¿Cómo vamos a caminar? ¿Cómo vamos a iniciar este 2026? Algunos tal vez ya entraron en estos 2 días. ¿Cuántos han fallecido? ¿Cuántos han empezado con alguna enfermedad grave, algún diagnóstico que les dio el doctor? ¿Cuántos vamos a quedar postrados en la caminata de este 2026? ¿Vamos a seguir iguales, sin Dios y sin esperanza? ¿Vamos a darnos a la tarea que lo que nos están enseñando es verdaderamente lo que está escrito en la palabra? ¿O vamos a seguir creyendo lo que una vez nos enseñaron? ¿No nos vamos a dar la tarea? Nuestro Dios le dijo al pueblo de Israel, le dijo a Abraham, sal de tu tierra, no me quiero ir más para atrás, allá en el Génesis capítulo 12, sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tus padres, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te multiplicaré, te bendeciré. Y viene Abraham y sale, y luego viene Isaac, y luego viene Jacob, y entraron a Egipto entre 70 y 75 personas, y estuvieron ahí en Egipto esta familia. Y cuando estuvieron 430 años, Dios oyó el clamor de ellos, y salen aproximadamente, dice la palabra de Dios, que sin contar a mujeres y niños, y ni la tribu de Leví, salieron cerca de 600,000. Más o menos, dice el libro de Números, que eran soldados que estaban listos para tomar espada, listos para la guerra. Dicen personas que han estudiado mucho más, que dicen que probablemente salieron entre 2 millones a 3 millones de personas. Y no nomás el pueblo de Israel, muchos extranjeros, muchos del pueblo de Egipto salió con este pueblo que Dios los sacó. Deja ir a mi pueblo, le dijo este Dios, le dijo que le dijera a Faraón. Moisés le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. ¿Cómo nosotros vamos a entrar al año 2026? ¿Sin Dios? ¿Vamos a salir sin espada, sin nada, a este 2026? ¿Cómo vamos a entrar? A lo que nos dé la suerte, a lo que venga, Él nos da su mano para que nosotros, venir a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Él nos ofrece su ayuda hasta este momento. Así como al pueblo de Israel le dijo, ¿sabes de qué? En esta noche, a la medianoche, después de que había mandado la plaga de sangre, después que había mandado la plaga de moscas, después que había mandado la plaga de langosta, la de granizo, la de tinieblas, la de hiel, las que había mandado, todo eso, preparen un cordero
preparen un cordero, cada uno por familia. Y la sangre del cordero la van a poner en el dintel de la puerta. Para cuando pase el ángel de la muerte, cuando pase, no entre a ese hogar. Si la familia fuera pequeña, van a juntarse dos familias y van a tomar y van a comer del cordero. Y lo mismo van a hacer estas dos familias si fuera muy pequeña. Porque yo los voy a sacar a la medianoche va a salir el pueblo, a prisa, para que me sirvan. Se estaba aproximando la salida del pueblo de Israel para salir. Estaban preparándose para salir de la tierra de Egipto, de la esclavitud. Porque Dios los iba a sacar. De la misma manera Él nos está prometiendo, Él nos está diciendo, salgan de ahí. Vamos a caminar con Dios este 2026. Claro, Él tiene sus requisitos. Claro que Él tiene cómo nosotros podemos salir. Así les dijo a ellos. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios en el libro de Deuteronomio. En el capítulo 6. Les dio sus leyes, sus decretos, para que cuando salgan, no van a salir así nomás a la aventura. En el capítulo 6, del versículo 1 hasta el versículo 9, ahí vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios. Ahí vamos a sacar el tema, vamos a sacar los asuntos en esta tarde, para que Dios nos ayude para meditar en su palabra y nos pueda dar conocimiento, podamos salir edificados en esta tarde. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo del 1 al 9. Estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase para que los pongáis por obras en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tus hijos y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obras, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y los multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Padre Dios, vamos a orar nuevamente. Padre Dios, te pedimos tu guía, Señor. Ayúdanos, Padre eterno. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos. Gracias te damos, te decimos amén. Fíjense ahí, les empieza a decir, porque amarás a Jehová tu Dios. Si tú le enseñas esto a tus hijos, si tú los preparas para cuando ustedes lleguen a la tierra que yo les he prometido, una tierra que fluye leche y miel, las vas a ocupar. ¿Qué nosotros vamos a ocupar para entrar en este año 2026? Vamos a seguir de la misma manera, vamos a continuar, tenemos que trabajar más en la obra del Señor. ¿Qué cosas vamos a nosotros meditar en esta tarde para servirle a nuestro Dios? Conforme a su palabra y no conforme a las palabras del hombre, sino conforme a su palabra. Por ejemplo, vamos a extraer 3 asuntos, nada más. Por ejemplo, el versículo 4, yo Israel, Jehová nuestro Dios, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. No tienes que hacer otra cosa, Israel. Tienes que saber que Jehová
nada más uno es. En pocas palabras, tienes que entender, Jehová, que no hay aquí dioses, que el único Dios en el pueblo, en Israel, soy yo. Eso dice Jehová, eso dice nuestro Dios. Y eso es lo que tú les tienes que enseñar a tus hijos. Es lo que yo te estoy diciendo en este tu día. Pero también dice Jehová, amarás a Jehová tu Dios. Lo vas a querer. Te vas a sujetar a Él. ¿A quién? A Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová uno es, pero lo amarás con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu alma. No nomás Rogelio Toscano de los dientes para afuera. Lo vas a amar. Y luego dice también ahí, y lo vas, dice el versículo 7, lo repetirás a tus hijos y le hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, ¿en dónde? En el desierto. Y al acostarte. Y cuando te levantes todo el tiempo le vas a hablar a tus hijos. Por eso el tema en esta tarde, habló Jehová a la congregación. Ese es el tema. Le habló Jehová a la congregación. Claro que era Moisés, pero hablando Jehová a la congregación. Le habló a todo el pueblo que había salido de la tierra de Egipto. Quienes, ya les dije, ya lo puse en primer plano. Salieron extranjeros, salieron también egipcios, pero también salió su pueblo de Israel, como también hoy en día todos y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de caminar con Dios en este año 2026. Pero que nosotros lo entendamos, porque no hay otro Dios, no hay nadie fuera de Él, es el único Dios. Y ellos lo conocían, muchos de ellos habían escuchado, muchos sabían, por ejemplo, Moisés, cuando venía, le dijo, cuando estaba allá, estuvo 40 años en Egipto. Y estuvo también 40 años en la ciudad de Madián. Y le viene y Moisés pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, viene y se le apareció una zarza. Moisés, Moisés, quita tu calzado, porque tierra donde pisas, santo es, porque está la presencia de nuestro Dios. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Soy yo, Jehová tu Dios. Jehová yo soy el Padre de Abraham, el Padre de Isaac y el Dios de Jacob. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. He oído el clamor de mi pueblo en Egipto. Fíjense cómo dice ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 3. Quita tu calzado en el 3:5. En el 6. Éxodo capítulo 3, versículo 6. Dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Él conoce tu angustia, Él conoce la angustia de todos y cada uno de nosotros. Él sabe por qué estás pasando, sabe qué situación tienes y sabe qué situación afrentan a nosotros. Por eso le estaba diciendo, ¿por qué le estaba diciendo al pueblo de Israel? No hay otro Dios, no hay nadie fuera de mí. Yo soy el único Dios que hizo los cielos y la tierra. Yo soy, en pocas palabras, dice en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es nuestro Dios. Para que nosotros, cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, nos da la oportunidad de que nosotros nos acerquemos a Dios. Nos acerquemos a nuestro Dios. No hay otro Dios fuera de Él. No hay nada ni nadie que pueda compadecerse de nosotros.
de nosotros, para que vayamos y vivamos eternamente con nuestro Dios. Fíjense cómo dice en el Éxodo, ahí mismo en el 3:14, porque Moisés de alguna manera tenía cierto temor, pero también tenía algunas dudas. Como también algunos de nosotros podemos tener algunas dudas que verdaderamente podemos creer en la palabra de nuestro Dios. Claro que podemos creer. Claro que podemos confiar en la palabra, no en Rogelio, no en el mejor predicador de México, de Estados Unidos o de algún otro lado o americano, lo que sea, sino en la palabra de nuestro Dios. Que seamos como la ciudad de Berea, que ellos iban a los escritos a ver si lo que el apóstol Pablo decía era verdad. Pero que yo soy. Fíjense ahí en el 3:14 de Éxodo. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el se me recordará por todos los siglos. ¿Quién? Yo soy. ¿Se acuerdan? Aquella ocasión que venía el apóstol Pablo, nomás quiero hacer un énfasis en quien dice yo soy, y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. El apóstol Pablo le decía, ¿quién eres, Señor? Cuando iba de Jerusalén a la ciudad de Damasco, yo soy a quien tú persigues, Moisés. Y luego le dice, yo soy, dice allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, allá encontramos, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, porque nosotros queremos creer, nosotros tenemos que entender que no hay Dios fuera de Él. Dice en Colosenses 1:15, dice, yo soy la imagen misma de nuestro Dios. Yo soy la imagen misma. Ahí dice en Colosenses en el capítulo 1, Colosenses capítulo 1, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sean en todos tengan la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. Por medio de Él, dice el 1:20 de Colosenses, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Porque dice el evangelio, en las cartas en la carta del apóstol Juan, en el capítulo 5:8, dice, porque tres, dice en la primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Fíjense, estos tres son uno. Por eso tenemos que tener la seguridad de que nosotros servimos a un Dios, de que el pueblo de Israel tenían que estar completamente seguros de que en nadie podían creer más que solamente en Dios, Y que todos y cada uno de ellos estaban seguros, y cuando ellos le dijeron, ¿van a servir de esta manera a Dios? Sí, vamos a servir. Y van a hacer todo lo que ellos van a... Moisés, nosotros no queremos hablar con nuestro Dios.
No vaya a ser que perezcamos, no sea que vayamos a morir. Habla tú con Dios y nosotros vamos a hacer todas las cosas que Él te dijere. ¿De veras? ¿De veras? Sí. Bueno, pues Moisés viene, fíjense cómo dice ahí en el Éxodo capítulo 24, en el 24, Éxodo capítulo 24, todas estas palabras, y viene Moisés y habla y dijeron todo vamos a hacer lo que tú has dicho. Dice, fíjense en el 24, en Éxodo 24 del 1 en adelante, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaré desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba al pueblo con él. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras que Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que solamente hay un Dios. Solamente nosotros tenemos que entender que es el Dios que sirvió Abraham, el Dios que sirvió Isaac, el Dios que sirvió Jacob, el Dios que sirvió José, el Dios que sirvió Moisés, el Dios que sirvió a Samuel. Todos y cada uno de ellos es el mismo Dios que nosotros estamos invocando en esta tarde. Y que nosotros tratemos de arreglar cuentas con nuestro Dios para servir. ¿Por qué? Porque Jehová, nuestro Dios, habla. ¿Por dónde? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Porque Él mismo hizo el universo. Porque Él no hay nada, que las cosas que nosotros vemos no pueden haberse hecho nada más de la naturaleza, así porque sí. Porque Dios habiendo hablado, dice allá en Hebreos capítulo 1, y me voy a enfocar en la segunda parte del versículo 2, donde dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas, y luego dice el versículo 2 de Hebreos 1:2, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y luego fíjense cómo dice la otra parte, el que constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. El universo. Nuestro Señor Jesucristo desde la creación se encuentra ahí. Para que nosotros hablemos al Padre y todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, yo os haré. Yo os haré. El Evangelio de Juan 14:13, por ahí lo encontramos. Para que nosotros entendamos que no hay otro Dios. Para que nosotros nos preparemos, para que nosotros empecemos a caminar este 2026 y que venga lo que venga. Sean tribulaciones, sean muerte, sea enfermedad, sea economía, sean necesidades. No nos separemos de nuestro Dios, porque Él nos prometió estar con nosotros todos los días hasta la consumación del mundo. Y así le dijo al pueblo de Israel, porque yo voy a estar con ustedes y no va a haber Dios fuera de mí, porque Jehová uno es. Ese es el asunto que estamos llevando. ¿Por qué? Porque Jehová habló a la congregación, porque Jehová habló al pueblo de Israel. Pero si nosotros no somos del pueblo de Israel, no somos. Pero dice primera carta a los Corintios en el capítulo 10, por cuanto todas estas cosas le sucedieron, que nos sirven para ejemplo nuestro. Y 15:4 de Romanos también nos lo dice, que es un ejemplo para nosotros. Ya no estamos en la ley patriarcal, ya no estamos en la ley mosaica, pero sí estamos bajo la ley de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 2, el asunto número 2, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. ¿Vamos a estar contigo? ¿Vamos a servir a nuestro Dios? Y no dijo ahí en el Éxodo en el capítulo 24 que acabamos de leer, yo voy a estar con ustedes. Yo y nosotros vamos a hacer todas las cosas que has dicho. Fíjense en el Éxodo 24:3, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras que Jehová
Y todas las leyes y todo el pueblo respondió a una voz, dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Eso es amar a Dios. Amar a Dios no es nomás servirle y servirle a mi pensamiento, servirle a como yo creo. Dice el 5, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos, becerros como sacrificio de paz a Jehová. Paz, confianza, acercamiento a nuestro Dios, todo gozo. Dice el 6, y Moisés tomó la mitad de la sangre y lo puso en los tazones, esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, tomó el libro del pacto, lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Obedeceremos. Todavía Moisés no bajaba del monte Sinaí trayendo las tablas del pacto y oía el clamor de todo el pueblo de Israel que se había hecho un becerro de oro. ¿Por qué? Porque Moisés se ha tardado. ¿Cuánto se tardó Moisés? 40 días. En el monte Sinaí, haznos un becerro. Y ellos dijeron, este becerro es el que nos ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Y dónde están las palabras que hizo acá en Éxodo capítulo 24? Ya se les había olvidado. ¿Cuántos de nosotros se nos olvida que nosotros servimos a un Dios vivo? Y que a veces no tenemos ni la mayor ni la menor. ¿Cómo podría decirle? Temor de Dios. Porque pensamos que nosotros, lo que nosotros pensamos, está bien pensado. Ahí que Dios lo perdone. No, Señor. Tenemos su palabra. Y tenemos que obedecer a su palabra. A nuestro Señor Jesucristo le preguntaron, le dijeron, ¿cuál es el mayor mandamiento? En Mateo capítulo 22, versículo 37 en adelante. ¿Cuál es el grande mandamiento, Señor? Amarás al Señor tu Dios. Y el segundo, semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense cómo dice la palabra de nuestro Dios en Mateo capítulo 22. En el capítulo 22. Porque es el mismo Dios que nosotros servimos, es a quien nosotros vamos a dar cuenta. Fíjense en el 37, Jesús le dijo, dice el 36, fíjense, Mateo 22, 36. Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Cuál es el grande mandamiento? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es semejante al primero y grande mandamiento. Es el primero y grande mandamiento. Y el segundo semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice, de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Y los profetas. Y a veces nosotros pensamos que estamos bien con Dios y no. Fíjense cómo dice ahí en el gran sermón del monte. En el gran sermón, en el sermón del monte, en el capítulo 5, dice, en el 43, fíjense, para no leer todos, en el 43, 5:43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, en la ley de Moisés, en la ley de allá atrás. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también esto también los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto los gentiles? Porque todavía no entraban los gentiles, porque estábamos sin Dios y sin esperanza. Pero ahora en Cristo Jesús ya estamos cercanos y que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Y cuando dice que amar a nuestros enemigos, ¿cuánta familia no se habla? ¿Cuántos parientes no se quieren? ¿Cuántos se aborrecen? Aún en Cristo no nos perdonamos, no nos queremos,
no nos podemos ver. Bueno, pues yo no voy a estar en la presencia, sobrellevados los unos a los otros. Seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y pensamos que esos versículos nos los vamos a brincar. Nos los vamos a brincar y no pasa nada. Pues sí va a pasar, porque está en la palabra de nuestro Dios, está en el nuevo pacto, está en la ley de Cristo. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto creéis o pensáis que merecerá todo aquel que pisotea y que pasa por alto la palabra de nuestro Dios? Lo voy a cambiar poquito. Es imposible. Es imposible. Si dices tú que amas a Dios y aborreces a tu hermano, quiero decirte que estoy en un gran problema, Rogelio Toscano. Estás en un problema. Porque tú no puedes amar a Dios, a quien no has visto y no has conocido. Pero tú dices que no amas a tu hermano, estás mintiendo. Fíjense cómo dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que habla y no el hombre. Para que nosotros entendamos que con Dios no estamos jugando. Carta del apóstol, el apóstol Juan. Cartas de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 11, y voy a estar brincando algunos versículos. El 20, vamos a leer el 20. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y los mentirosos no van a entrar en el reino de Dios. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros que tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un mandamiento en Cristo Jesús. Amados, dice el apóstol Juan, el apóstol del amor, el apóstol el que más nos habla con mucho amor. Dice el 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos a nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Todos los que hemos confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios, permanecemos en luz. Estamos con Dios. Pero también si usted quiere venir y confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, están las puertas abiertas porque todavía tenemos vida. Para que amemos a nuestro Dios, para que estemos con Él y vivamos con Él y estemos con Él por una eternidad, sirviéndole. Muchos de nosotros cometemos pecados y muchos no nos arrepentimos. Bueno, vamos a empezar este nuevo año amando a nuestro Dios porque Jehová uno es. Pero también que nosotros entendamos que Jehová, que lo amemos de todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con todas nuestras almas. Y que todas las cosas que vengan, pues que vengan. Porque Dios está con nosotros. Él está con nosotros. Él nos dijo que Él va a estar por toda la eternidad. Y que nosotros tenemos que confiar en Él, pero que dejemos las cosas de estar jugando. De estar haciendo cosas que no agradan a nuestro Dios. Que sigamos sus pisadas del Maestro, que en verdad sigamos al Señor. No nomás de los dientes para afuera, Rogelio. Un escriba le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Que nos sentemos, Mateo 8 del 19 al 20. Un escriba viene y le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Le dice, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Y otro le viene y le dice, Señor, primero deja que vaya en tierra a mi Padre y te seguiré. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Y luego dice el versículo 10,
Todo aquel que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Ah, pues es que ahora no me voy a congregar, ahora no es posible, ahora viene mi abuelita, ahora viene mi tía, ahora viene mi hermana. Por eso mi hermana que va a venir ya tiene su visa. Bienvenida, hermana, aquí te espero. Mi hermana Olivia Toscano ya tiene su visa para visitarnos. Pero recuerda, hermanita, que aquí a las 9 de la mañana hay servicio de adoración a nuestro Dios. A las 6 de la tarde va a haber servicio de adoración a nuestro Dios. Y podemos platicar de muchas cosas, pero esa hora se respeta. Se murió mi tía, se murió mi mamá, se murió el que ama, padre. Y lo estoy poniendo de esta manera para que lo veamos de la manera que está oyendo, se está dando la predicación. Nos está hablando la palabra de nuestro Dios. Que nosotros, donde sea que vayamos, voy a ir a la ciudad de Michoacán, voy a estar en Uruapan. Ok, hay una iglesia de Cristo en Uruapan. No, voy a estar en Guadalajara. ¿Vas a ir a la congregación que está en Guadalajara? Sí, ahí hay como 3, 4 congregaciones. Tienes que amar a Dios más que a tu madre, más que a tu hermana, más que a tu sobrina, más que a tu hijo y más que a tu hija. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Todo aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. ¿Cuándo es la cruz? O bajo cualquier circunstancia, nuestro Dios es primero. Es primero. Y ellos, el pueblo de nuestro Dios le estaba diciendo, porque yo soy Jehová tu Dios. Porque me amarás con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, o con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Punto número 3. Vamos al punto número 3. La repetirás a tus hijos. Por donde sea que vayan, donde sea. En la mañana le vas a hablar a tu hijo. En la tarde le vas a hablar a tu hijo. Mamá, yo ya no quiero que me hables. Yo tengo este pensamiento de Dios. Sí, hija, pero eso no es lo que Dios pide de ti. Sí, pero es que yo sí. No, la palabra de Dios es la guía. Yo sé el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No es por mí. A todo que oye esta palabra le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Que vinieron vientos, vinieron lluvias y dieron contra aquella casa, y la casa nunca se cayó porque estaba fundado bajo la palabra de nuestro Dios, estaba fundada en Cristo Jesús. En Mateo capítulo 7, allá lo encontramos en los últimos versículos, es el sermón de nuestro Señor Jesucristo. No son palabras de Rogelio, para que nosotros entendamos lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Fíjense cómo dice ahí Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, en la base donde hemos empezado la predicación, en el capítulo 6, versículo 20, dice: mañana, cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios, estatutos, decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Si te preguntan tus hijos, ¿qué le vas a decir de Dios? A mí me enseñaron esto, hijo, y por lo cual tú tienes que seguir. Sí, pero ¿qué te enseñó mi mamá? ¿Qué te enseñó mi abuelita? ¿Qué te enseñaron? Bueno, dice la palabra de nuestro Dios, del 21, 6:21. Entonces dirás a tus hijos, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y prodigios, milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de ella para traernos, darnos la tierra que juró nuestros padres, que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos los estatutos, que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos los mandó. Para que nos vaya bien.
para que todos y cada uno de nosotros estemos cerca de Dios. Si nosotros cumplimos con estos mandamientos y estos decretos que nos ha mandado nuestro Dios, Él juró estar con nosotros. Él va a estar con nosotros, hijo. Y vamos a hacer caso. ¿Por qué? Porque Él nos sacó. Él nos sacó de la tierra de Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué nos sacó? Porque Él mismo dijo, porque yo los voy a sacar y yo los cuidaré y yo estaré con ustedes y yo los voy a bendecir. Y si los bendijo, claro que los bendijo. Es que desde que salieron de la tierra de Egipto, salieron con oro, salieron con ganado, salieron con muchas prendas preciosas para hacer lo que está en Éxodo capítulo 24. Cuando hizo el tabernáculo, hicieron el tabernáculo de oro. Quitaron sus aretes, sus zarcillos para hacer el tabernáculo de Jehová. Púrpura, carmesí, y todos trajeron todo para hacer el tabernáculo. El arca del pacto. ¿Por qué? Porque Jehová, nuestro Dios, los había sacado, pero era nada más de que los pusieran por obras. De enseñarles a nuestros hijos. ¿Qué pasó con el hijo de Elí allá en el libro de los jueces? En el primero de Samuel. Elí, tus hijos no andan conforme al mandamiento. Es más, no conocían. Fíjense, vamos a ir al libro de los jueces. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, y luego sigue Jueces. Primero de Samuel, en el capítulo 8, están unos desobedientes. ¿Se acuerdan de Samuel? Samuel era un hombre entregado a Dios, era un hombre entregado a nuestro Dios. Fíjense en el versículo 3.13 de primero de Samuel, el primero 3.13, hablando de Elí. 3.13 de primero de Samuel. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Hablando de Dios a Elí. Por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. No les ha estorbado, en pocas palabras, no les enseñó el camino de Dios. Elí era un sacerdote, era alguien que era entregado a Dios, pero es más, hasta él tuvo consecuencias de no haberles enseñado la palabra de Dios. Fíjense, ahora vamos a 1 de Samuel, capítulo 12, en el versículo 12. 1 de Samuel 2:12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Hombres. Así como a veces sucede con nosotros. Nosotros a veces estamos predicando la palabra de nuestro Dios y nuestros hijos no quieren hacer caso de las cosas de nuestro Dios. Están bien extraviados. Están por otro lado. ¿Y saben de qué? Nosotros vamos a dar cuenta a nuestro Dios. Nosotros vamos a dar cuenta a todos. Los hijos de Samuel, lo mismo. Lo mismo. 1 de Samuel capítulo 8 versículo 1. Aconteció, libro de Samuel capítulo 8 versículo 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abdías. Eran jueces en Berseba. Pero anduvieron los hijos por los caminos, no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron atrás a la avaricia, dejando sobornar y percibiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá a ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. A veces somos muy cristianos, a veces somos bien entregados a nuestro Dios, pero nuestros hijos, nada de nada. ¿Por qué? Porque no les queremos estorbar.
No queremos tener un mal gusto. No queremos que nos arruine la comida. Queremos llevar la fiesta en paz. Cuando la palabra de nuestro Dios nos dice, instruye al niño en su camino, les enseñarás de día y de noche y de tarde y de mañana, y le vas a poner todos los versículos. Se las vas a poner en la mañana, se los vas a poner en las puertas, se los vas a poner en la frente, se los vas a poner en las manos, donde sea. Pero siempre le vas a hablar de Dios. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con esto cerramos. Fíjense ahí en el libro de los Hechos, sí se puede, sí se puede. El apóstol Pablo cuando venía ya a Jerusalén, había familias enteras, entregados. En el libro de los Hechos, en el capítulo 21, iban a Jerusalén, el apóstol Pablo, y había familias entregadas, completamente. O sea que sí se puede, sí se puede tener una familia íntegra en las cosas de nuestro Dios. Fíjense en el libro de los Hechos, capítulo 21, del 1 en adelante, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patara. Hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos a visitar Chipre, dejando a mano izquierda navegamos a Siria. Arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí. El versículo 4, libro de los Hechos 21:4. Y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días, y ellos, ¿en dónde? En la ciudad de Tiro. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. ¿Quiénes? Nuestros hermanos, familias completas. Y dice el 5, cumplido aquellos días salimos acompañados todos con sus mujeres, fíjense, todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa, oramos. Vemos familias completas, con sus esposas, con sus hijos, pidiendo por el apóstol Pablo porque bajaba a Jerusalén. Y de ahí para adelante el apóstol a Pablo le esperaba puras problemas, puras situaciones. Y el Espíritu Santo les había dicho que iba a tener problemas el apóstol Pablo. Pero todas las familias de rodillas. Y dice el 6, abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se devolvieron a sus casas, tristes, personas entregadas a Dios, familias. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribamos a Tolomadia, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día, y al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y ahí le vamos a dejar. ¿Se puede o no se puede? Tenía 4 hijas y todas predicaban. Nosotros andamos con la bandera y tenemos nuestros hijos que nadie tiene nada con Dios. Pero cuando algo les pasa, ahí nos llevan arrastrando. ¿Por qué? Porque no ponemos atención cuando Jehová habla a toda la congregación. Y Dios nos está hablando hoy por medio de su palabra, no que me habló en la noche. Para que entendamos que no hay otro Dios fuera de él. Para que entendamos que lo tenemos que amar con todo su corazón, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. Pero que también se las enseñemos a nuestros hijos. Para que Él tenga misericordia de nosotros. Vamos a meditar en este año 2026. ¿Le entramos así o entramos con Dios? Vamos a cantar un himno de invitación. ¿Sí?